Desde el programa Despertares de la Fundación Caja Canaria, damos la bienvenida a la comunidad educativa. Muy buenos días y bienvenidos un día más a esta visita guiada en streaming que realizamos desde el proyecto didáctico Despertares de la Fundación Caja Canarias. Mi nombre es Raquel y hoy estamos aquí para adentrarnos a conocer la exposición que lleva por título Geisha y Samurái, el arte de Japón, que actualmente está expuesta en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife y estará aquí hasta el 24 de julio, esperando a todos ustedes para que la visiten también de manera presencial después de haber disfrutado de esta visita virtual. Bien, hoy damos la bienvenida a un centro muy especial, al CEIP San Jerónimo. Muchísimas gracias a los profesores y profesoras por confiar en este nuevo sistema de visita guiada y muchísimas gracias a cada uno de los escolares que está sentado ahora mismo en su mesa. Aprovechamos también esta introducción para que terminen de ajustar el volumen y comprueben que nos ven y nos escuchan estupendamente bien, ¿vale? Como ven, hemos pedido a aquellos que no lo han hecho que se identifiquen a través del chat de Zoom. A veces por defecto nos aparecen unos nombres un poco extraños y queremos saber quiénes son. Entonces, si no lo han hecho, por favor, pedimos que se identifiquen con el nombre del centro y el curso correspondiente. Vale. ¿Por qué pedimos todo esto? Pues porque pretendemos que a lo largo de esta conexión en directo ustedes puedan trasladarnos todas las preguntas, dudas, comentarios o cualquier otro aspecto que quieran compartir con nosotros a través de ese chat de Zoom. Porque esto que yo tengo aquí es un pinganillo y mi compañera Sandra, que está aquí detrás de cámara, me lo dice todo por aquí y yo la escucho. Entonces pedimos que participen, ¿vale? Y que nos hagan las preguntas que les puedan surgir. Porque además no seré yo quien las responda, sino será una persona muy especial, pero no lo vamos a desvelar todavía. Bien, para aquellos que no sepan qué es un espacio cultural, que es donde nos encontramos, aunque ahora mismo estamos en este plató Despertares, un espacio cultural es un lugar que alberga cultura y la alberga para que sea compartida, porque es el fin que tiene la cultura. Y hoy vamos a conocer la cultura de Japón. Nos vamos a ir a hacer una visita guiada por esta exposición de Geisha y Samurái, el arte de Japón. Y además nos va a acompañar mi compañero Tomás, que ya nos está esperando. ¿Les parece? Y nos vamos a conocer Japón. Bienvenidos a esta visita guiada por la exposición Geisha y Samurái, el arte de Japón. Esta exposición alberga casi 200 obras de arte que nos permitirán conocer más sobre la cultura japonesa. Es una colección privada y pertenece a Pietro Gobbi y Enzo Bartolone. Vamos a descubrirla. Para empezar a hablar de la historia de Japón, tendríamos que retroceder hasta el año 10.000 a.C. en la era Jōmon. Pero vamos a darle importancia en esta síntesis a la siguiente era, la Yayoi, que es donde se han encontrado las primeras evidencias del sintoísmo, esta religión que ha marcado tan profundamente a los japoneses. Para seguir sintetizando, saltamos a la era Asuka, sobre el año 660, donde aparece el primer emperador que funda el Imperio del Sol. Nos vamos hasta la era Edo, sobre el 1615, donde se han hecho muchas de las estampas que se encuentran en esta exposición. El país se cierra a Occidente y comienza una época próspera de paz, cultura y economía. Finalmente, en la era Meiji, 1868, Japón se vuelve a abrir a Occidente, incorporando el mundo occidental y a la vez salvaguardando sus tradiciones.
Nos adentramos ahora en el mundo de los ukiyo-e, que significa literalmente las estampas del mundo flotante. A principios del siglo XVII concluyó definitivamente la unificación de Japón y a partir de ese momento fue cuando el ukiyo-e, esas estampas del mundo flotante, alcanzaron su mayor apogeo. Edo, la actual Tokio, y la región de Kamigata fueron los centros neurálgicos de la práctica del ukiyo-e. En Edo, las temáticas que se representaban en los ukiyo-e, en esas estampas del mundo flotante, eran muy amplias, desde la mujer, Bijin, el guerrero, Musha, mientras que en la región de Kamigata normalmente estaban más focalizados en el teatro, en el kabuki. El No es un teatro dramático basado en textos budistas, en la mitología o en leyendas populares. Sin embargo, las obras de teatro kabuki tienen como inspiración la vida de los barrios de placer, las geisas, las bailarinas o los ronin, que eran los samuráis sin amo. Lo importante en este teatro no era la trama, sino la actuación individual de los actores, compuesta por largos monólogos, poses y pasos de danza. La improvisación era un recurso muy importante en este tipo de obra. Los ukiyo-e son técnicamente xilografías, porque son grabados que se hacen a partir de una matriz de madera, como las que tenemos aquí. Quizás la mayor diferencia entre un grabado occidental y un ukiyo-e, un grabado japonés, es la concepción del cómo se hace todo ese proceso. Normalmente en Occidente, cuando una persona graba, lo hace una única persona, un único artista. Sin embargo, en el ukiyo-e, en la práctica del ukiyo-e, de esas estampas del mundo flotante, es algo imposible de conseguir, porque es necesario que se haga un trabajo en equipo. Normalmente está la primera persona, que es el artista, quien dibuja primero en toda la plancha, la entrega al grabador, y el grabador es quien talla esa madera, esa matriz, y luego el grabador lo pasa al impresor, y el impresor es quien, siguiendo el orden que le ha indicado el artista, entinta y encola todos los colores por el orden. La práctica del ukiyo-e en un primer momento fue solo en versión sumi. ¿Qué significa esto? Pues en versión de un solo color, en negro de hecho, como esta que tenemos aquí en esta noche de nieve de Hokusai. A mediados del siglo XVIII se fueron adquiriendo en esas planchas, en esas xilografías, colores como lo que vemos aquí, que se ha sumado el azul. A partir de este momento se ha denominado a esos ukiyo-e al tener color nishiki-e. Los ukiyo-e también se utilizaron y se emplearon para embellecer objetos del uso cotidiano como tapetes, abanicos, juegos para niños, lo que indica la gran importancia que consiguió esta práctica artística de los ukiyo-e. Con la forma que el pueblo japonés se ha acercado a la naturaleza, ha desarrollado muchas expresiones estéticas propias. Todas las artes, la poesía, la pintura o incluso la ceremonia del té se han hecho reflejo de esta convivencia con la naturaleza. En el sintoísmo, la religión original del Japón, cada cosa está habitada por un kami, un espíritu, especialmente ciertos elementos de la naturaleza, como pueden ser un viejo árbol o una gran montaña. En Oriente, la representación de la naturaleza siempre fue un género muy importante. Fukei-e es el nombre de este tipo de estampación. En Europa, cuando se le empieza a dar importancia a la pintura de la naturaleza, lo que se buscaba era representarla lo más fiel posible. Sin embargo, en Oriente se buscaba un estado meditativo.
Para Oriente, lo que hay dentro de un árbol o de una piedra era más importante que el exterior. Por influencia de Europa, en este periodo artístico se le empieza a dar importancia al individuo. Recordemos que Oriente siempre ha tenido un fuerte sentimiento de colectividad. Todo lo representado tenía una simbología. Por ejemplo, las grullas, los pinos y las tortugas significaban larga vida. El gallo, alta autoestima. La camelia, flor sin perfume y que perdía de una vez toda la corola, era signo de mal presagio. La caligrafía era muy importante, ya que representaba con lo escrito a la poesía y el propio gesto de trazarla representaba la pintura. Y ahora vamos a adentrarnos a conocer los kakemonos. A lo largo de esta visita guiada hemos conocido unos términos que nos pueden resultar un poco difíciles de recordar. Pero bueno, poco a poco, ya por lo menos sabemos también que los ukiyo-e son las estampas del mundo flotante. Bien, pues kakemono significa literalmente colgante. Los kakemonos forman parte de la cultura japonesa. Normalmente los componen una imagen central y está rodeado por un papel que puede ser damasco o en ocasiones tela, que normalmente suele ser seda. Culminan esta composición los rodillos que vemos en la parte superior y la inferior, que además permiten que esa tensión del kakemono nos permita poder disfrutarlo mejor y también a la hora de almacenarlos se pueden enrollar con mayor facilidad. Biin significa mujer hermosa y fue una de las temáticas más tratadas en las representaciones de los ukiyo. Lo cierto es que detrás de esa significación de mujer hermosa se esconde la realidad de muchas de estas mujeres. Eran mujeres hermosas en apariencia, en físico, pero la vida de ellas normalmente no tenía tanta hermosura, o no al menos la hermosura que a ellas les gustaría tener. Muchas de ellas no tenían la posibilidad de decidir y el transcurso de su vida le venía impuesto. El kimono era la prenda que usaba la biin, la mujer hermosa, la geisha. Pero no era una prenda únicamente que estaba destinada a la mujer. El hombre también llevaba kimono. Normalmente el de la mujer llegaba hasta el suelo y el del hombre un poquito más arriba, normalmente por el tobillo. Cuando nosotros vemos el kimono puede parecer que es una estructura muy sencilla, aparentemente solo a la vista, porque realmente a la hora de colocarse uno el kimono y vestirse con él era muy tedioso y era una tarea muy ajetreada. Y la única prenda que facilitaba su colocación es el obi. Aquí vemos cómo el obi, una vez colocado, resalta también la figura de la mujer y facilita el vestirse. Nosotros en nuestro día a día, en la vestimenta, pues llevamos con nosotros en el bolsillo las llaves, el móvil, la cartera. En el kimono también. ¿Qué ocurre? Que los llevamos con los inros, que son estos estuchitos que tenemos aquí. Estos estuches, estos inros, se sujetaban al obi con unas especies de botones que se llaman netsuke. En Japón, antes de que llegara el budismo, existía el sintoísmo, la creencia de que todas las cosas están habitadas por un espíritu. Este se introduce desde Corea en el año 552. Al principio se generaron conflictos entre las dos creencias. 50 años después, en una batalla se impuso el budismo. De todas las sectas budistas, la que más éxito tuvo fue la rama Zen. Aunque esta tenía importantes escrituras, el intelecto no tenía la importancia de la práctica, la experiencia o el gesto exacto. Este tipo de disciplina y filosofía le venía perfecta a la clase guerrera y poco a poco fue asentándose en el país.
Así como la Bijin, la mujer hermosa, era una de las temáticas más representadas en el mundo del ukiyo, también lo es el Musha, el guerrero tribal. El Musha, el guerrero, era por un lado defensor de la paz y defensor del poder aristocrático. A lo largo del tiempo y de la historia, ese Musha, ese guerrero, pasó a denominarse samurái, que significa literalmente el que sirve, y le servía a su señor feudal, que se denominaba daimyo, y a él le debía su lealtad durante todo el transcurso de su vida. Al guerrero samurái le acompañaba su armadura. Lo más característico de esta armadura samurái es cómo está compuesta. La forman una superposición de láminas, y que implica que el hecho de cómo está compuesta les permitía a ellos una mayor agilidad de movimiento a que si hubieran portado y hubieran llevado en el campo de batalla una armadura mucho más rígida. Y es que el guerrero japonés prefería tener mayor agilidad en el campo de batalla con esta estructura de láminas que le permitían la armadura, aunque esto supusiera que estuviese un poco menos protegido. La fotografía es el último ámbito que vamos a conocer de esta exposición. Los primeros fotógrafos japoneses siempre tuvieron como punto de mira y de inspiración la práctica artística del ukiyo-e, esa práctica que hemos hablado durante toda esta visita guiada. Una vez que tenían ya impresas sus fotografías, las coloreaban, intentando imitar esos colores de las estampas de los ukiyo, unos colores muy apastelados. Además, también el encuadre que buscaban en sus fotos normalmente representaba también aquello plasmado en el ukiyo, las escenas cotidianas que se representaban, el musha, las flores y pájaros, la bijin, la mujer hermosa, eran las mismas que se trasladaron a la fotografía. ¿Qué ocurre? Que con la aparición de la fotografía, la práctica del ukiyo-e se dejó en gran medida de practicar, pero las características y la esencia del ukiyo-e sigue presente en las fotografías japonesas. Y regresamos nuevamente a este plató de despertares después de haber hecho esa visita guiada por la exposición Geisha y Samurai, el arte de Japón. Primero que nada, muchas gracias Tomás por acompañarnos en esta visita guiada. Esperamos que todos los escolares del CEIP San Jerónimo la hayan disfrutado. Vale, como les comentamos al principio, si les ha surgido alguna duda mientras han visto esta visita guiada, nos la pueden hacer llegar a través del chat de Zoom, ¿vale? A los profesores o a los escolares, si escriben ellos directamente, les invitamos a que nos pongan el nombre de la persona que está haciendo la pregunta, porque así también nosotros podemos dirigirnos de una manera mucho más directa a ustedes. Bien, no sé si lo sabían, pero esta exposición justo antes de estar aquí en Tenerife estuvo en La Palma y allí mi compañero Michel nos va a explicar algunos de los aspectos también que son muy importantes de la cultura japonesa que nosotros no tenemos aquí. Y lo primero de lo que nos va a hablar Michel es sobre las casas japonesas. Nos vamos con Michel. En Japón existen dos tipos de vivienda, incluso en la actualidad. La vivienda normal para trabajar, que suelen ser más pequeñas, y luego las viviendas donde viven los abuelos, digamos, las viviendas tradicionales un poquito mayores, donde es común encontrar los mamparos o los biombos como este que tenemos aquí. Son mamparas rodantes hechas de papel de arroz y madera que dividen las diferentes estancias de la casa. En el suelo, en estas viviendas tradicionales, se suele encontrar los tatami, que son hechos de juncos de arroz, y ellos en estas viviendas no hay mesas y sillas como las nuestras, sino que la gente se sienta en el suelo, de rodillas, sobre un cojín, a comer en una mesita muy baja.
Muchas gracias, Michelle, por adentrarnos en esa arquitectura japonesa y en esas características también que son tan diferentes a las nuestras, como por ejemplo puede ser esa hora de la comida. Como les comentamos, hemos querido coger algunas de las partes que estuvo en La Palma que no están aquí porque también las consideramos muy importantes. Si se fijaron, en algunas partes de esa visita guiada pudimos ver al fondo lo que parecía una interpretación de un jardín seco. Como nosotros no pudimos hablar bien de manera detenida de ellos, Michelle nos va a desvelar un poquito más qué simbología tienen ese jardín zen o jardín seco. El jardín zen o jardín seco es un tipo de jardín dentro de la tipología de jardines planos, en contraposición con otros jardines japoneses que son de colinas y ríos y lagos, y es un jardín de inspiración budista destinado a la contemplación, no a pasear por él. Normalmente es de dimensiones pequeñas, con una capa de grava o de arena, en la que intervienen pocos elementos como piedras, puede haber algo de hierba, musgo o algún arbusto, y la arena que se rastrilla, que se surca alrededor de las piedras formando círculos concéntricos. Las piedras tienen en este caso una simbología o tienen varias interpretaciones. Una de ellas es que las piedras son islas y la arena con sus ondas representan el mar. La verdad que esa visión de jardín es muy distinta al que nosotros podíamos tener en mente, y de ahí también es lo interesantísimo de esta oportunidad de poder tener un poquito de la cultura japonesa aquí tan cerca de nosotros en Tenerife. Vale, probablemente si nosotros pensamos en un jardín lo hubiéramos puesto pues mucho más verde. ¿Por qué? Porque no se espera que verlo todo hecho, sino en la cultura japonesa ese jardín seco invita también a que cada uno componga de una manera mental e íntima, independiente, esa imagen de su propio jardín. Michelle, la verdad que como hemos visto junto con Tomás en esta visita guiada, son muchos los artistas que participan en esta muestra. Pero si tuviéramos que elegir a uno y fuera como el influencer de esta exposición, ¿quién dirías tú que sería? Uno de los artistas más importantes de la historia del arte en Japón es Hokusai. Aquí podemos ver una de sus obras más conocidas, más internacionales, más famosas, que es el Monte Fuji desde el mar. Cuando un artista alcanzaba el éxito con determinada obra, era normal que se reeditara y se volvieran a imprimir versiones o copias de estas antiguas obras. Y es curioso que para los artistas japoneses, al contrario que para los artistas occidentales, no era ningún deshonor copiar a otro gran artista o incluso ser copiado. Ese último aspecto es muy importante porque la copia de un artista implicaba también que ese artista era un referente y que su trabajo era lo suficientemente valioso como para poder servir de enseñanza a otros. Vale. Bien, además de conocer todos estos aspectos, como yo les comenté en un primer momento en esta conexión, vamos a contar con la participación de una persona muy especial en esta visita guiada, a la que podrán ustedes trasladarle todas sus preguntas. Ahora vamos a estar con ella porque además de estar con nosotras hoy aquí en directo, nos acompañó para explicarnos algunos aspectos de la cultura japonesa. Su nombre es Midori Goto. Antes de empezar a presentarla, le agradecemos siempre su participación y su dedicación completa a cada una de estas actividades. Midori Goto es japonesa, pero vive aquí en Tenerife y nos acompañó porque quiso compartir con nosotros de primera mano algunas prácticas de la cultura japonesa. La primera de la que vamos a hablar, que nos resultó muy curiosa, es una técnica que lleva por nombre furoshiki. Este nombre tan raro que es. Bien, la técnica del furoshiki nos contó Midori Goto, que comenzó en las termas. Normalmente en las termas iban muchas personas. Y claro, cuando nosotros vamos a las termas tenemos que quitarnos la ropa. Y para poder distinguir nuestra ropa y nuestros objetos personales de los de las otras personas, cogían y envolvían todos esos objetos con una tela y que tenía un estampado característico. Y de esa manera diferenciaban los que eran los objetos propios del resto. Esta técnica del furoshiki también se ha ido adaptando y ha ido evolucionando, de tal manera que podemos crear con esta técnica del furoshiki objetos tan útiles como el que Midori nos va a presentar. Esa tela es cuadrado, ¿vale? Esa tela cuadrado hacemos un triángulo, ¿vale? Un triángulo, ¿vale? Triángulo tiene dos esquinas que tienen el mismo tamaño, ¿verdad?
imaginando el montaña Teide, pico hasta aquí hacia arriba. Entonces, esa esquina y esa esquina es igual tamaño, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿vale? Entonces voy a calcular más o menos por aquí. Y hago un nudo. Ponemos así. Cambiamos la cara. ¿Vale? Entonces, recuerda, esa esquina era donde no tocado, ¿verdad? Entonces, aquí dos esquinas con dos unimos. Mira, ya he hecho una bolsa. Aquí. Así, ¿vale? Hacer la bolsa así. Fantástico, Midori. Como les comentaba, esa técnica del furoshiki en un principio se produjo tenía ese carácter de envolver cada uno de sus objetos cuando acudían a las termas. Y de pronto ha evolucionado y podemos crear objetos tan útiles como esa bolsa que nos ha presentado Midori. Nos pareció además muy útil porque cuando vayamos al súper, por ejemplo, en lugar de pedir una bolsa de plástico que nos hacen muchísimo daño a todos, podemos llevar cada uno nuestra propia tela y además hacerlo como Midori nos ha enseñado. Dependiendo también de la cantidad de objetos que llevemos, podemos hacer la bolsa más grande o más chiquitita. Y además esa tela, si se nos ensucia lo que fuera, la lavamos y la podemos volver a usar. Además, ese carácter también tan sostenible de esta técnica del furoshiki la podemos extrapolar a otras prácticas. Midori también nos contaba que el furoshiki es muy usado para, más o menos si nosotros tuviéramos que compararlo con algo, para sustituir el papel de regalo. Nosotros cuando hacemos un regalo, normalmente porque también queremos que la persona no lo vea de golpe, sino que tenga ahí un poco de curiosidad, lo envolvemos y lo envolvemos con un papel que rompemos directamente, se va a la basura. Midori nos va a contar, por ejemplo, si quisiéramos regalar una botella a alguna persona, cómo podríamos usar la técnica del furoshiki para empaquetarla. Esto es lo mismo furoshiki de cuadrado. Imaginamos esa botella soy yo, ¿vale? Hay que vestir. Vamos a vestir desde detrás, acercando a cuello. Hacemos un nudo como si fuera una capa de Superman. Ahora, mira, hay dos esquinas que sobró en una línea. Dos esquinas, pasamos detrás del nudo, así, otra también. Y tiramos bien hacia arriba. ¿Vale? Mira, ya formado una botella de agua, bonita forma para llevar a trabajo y colegio. Para tomar agua, simplemente hay que quitar la tapa y cuando vacía todas las aguas, llena y lleva otra vez, ¿vale? Y si alguien quiere llevar esa botella con una asa, simplemente hay que hacer otra vez otro nudo aquí, mira, se puede llevar así, ¿vale? Es como una bolsita pequeña decorativa. Muchísimas gracias, Midori, por adentrarnos en esta práctica del furoshiki y darnos esos consejos también tan útiles en las que las podemos emplear.
Como habrán visto en la visita guiada aquí en Santa Cruz, como cosas que nos comentó Michelle también desde La Palma, hay algunos aspectos de la cultura japonesa que son muy diferentes a la que podemos estar acostumbrados a la nuestra propia. Bien, cuando nosotros pensamos en la caligrafía japonesa nos puede resultar bastante complicada, igual que a ellos les parecerá la nuestra un mundo, ¿vale? La verdad que con la ayuda de Midori nosotros comprendimos que en lo que en un primer momento esas formas tan raras nos pueden resultar muy diferentes y muy complicadas de entender, normalmente la forma de cada letra esconde su propio significado. Vamos a descubrirlo con la palabra persona. Letras japonesa es igual que China, ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito. Aquí, por ejemplo, esa forma hay subida, bajada, montaña. Esto que hace con dos líneas es una persona. Significa así. Una persona, ¿vale? Una persona nace con dos personas. También una persona camina así. Y otra, una persona siempre tiene apoyo de alguien. También estoy ayudando a alguien. Entonces, la persona en japonés, la letra, hace con dos líneas. No se puede faltar otra línea. Es dos juntas que sujeta bien. ¿Vale? Ayudamos uno a otra. Entonces ahora es combinación. ¿Vale? Aquí hay tipo matemática. ¿Vale? Una persona al lado de árbol. ¿Qué apetece hacer? A mí quiero descansar. ¿Vale? Entonces esa letra que he hecho con una persona al lado de árbol, esa significa es descansar. ¿Vale? Y otra letra, por ejemplo, que hemos aprendido, esa significa la luna, y esa significa el sol. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay el sol y luna juntas. Cuando sale sol, luminoso. Además, hay luna súper luminoso. Entonces, esa letra significa luminoso, luminosa en japonés. Muchas gracias, Midori, por adentrarnos en esa caligrafía japonesa. Como le comentábamos, la forma de cada letra desvela su propio significado. Lo hemos visto con la palabra persona, pero la verdad que Midori nos dio un ejemplo que todos conocemos, seguro, y más siendo canarios, de una letra que su forma directamente, si nos fijamos bien, podemos saber el significado. ¿Qué mejor que nos lo cuente Midori? Esa letra, esta parte es montaña, una montaña. En una montaña, ¿qué letra hay? Es fuego. ¿Qué piensa? ¿Qué es? ¿Montaña con incendio? No. Es volcán. Volcán Teide. Volcán. Escribe así. Kazan.
Muchas gracias, Midori. Además, ya sabemos también cómo podemos escribir esa montaña, que efectivamente no es un incendio en la montaña, es un volcán como el Teide. Bien, ya hemos conocido algunos aspectos de la cultura japonesa, nos hemos adentrado en la caligrafía. También, si se han fijado en esa visita guiada, además de los ukiyo-e, que son grabados técnicamente, hay algunas veces en las que se pinta con pintura directa. El sumi-e también es un aspecto muy importante de la cultura japonesa. Ese sumi-e, ¿qué significa? Sumi es negro y esa E del final, es estampa, así que estampa con pintura negra, más o menos. Midori también estuvo aquí y nos hizo una muestra espectacular de lo que significa el sumi-e. Es un estilo de pintura en el que se tiene que disfrutar del proceso, no solo del resultado que se obtenga. Y si, por ejemplo, nos cae alguna gotita en el papel, nunca es un error. Ha caído ahí porque se consideraba que ese era su lugar. Midori nos lo va a contar un poco mejor y además vamos a tener la suerte inmensa de poderla ver trabajar en directo. A mí me encanta Islas Canarias porque hay muchas flores. Pronto va a aparecer una amapola, ¿verdad? Mira, ahora punta, las gotitas de tinta está aquí. Coloco pincel acostada. Mira ahora, estoy girando pincel. Mira, girando pincel. A ver, giramos poco a poco. Ahora aquí simplemente un giro. Esta parte también un giro. Y una línea. Mira, ¿vale? Florece muchas flores. ¿Y qué viene? Mariposas. Misma técnica, girando pinceles. Mira, así. Ahora, línea finita que sale aquí. Mira, dos mariposas, imaginando un círculo y moviendo encima de línea de círculo. Mira, ahora poco a poco giramos aquí. Ahora otra. ¿Vale? Ya he hecho un campo de amapola y dos mariposas. La verdad, Midori, que es un placer poder verte cómo dibujas de esa manera y cómo pintas con ese movimiento del pincel. Así como Michel nos comentaba en la visita, pues que si el influencer del momento era Hokusai y muchos de los artistas lo imitaban para aprender, les animamos a que imiten a cómo nos ha enseñado Midori cómo poder practicar ese sumi-e y se adentren a crear. Bien, como han visto en la visita guiada, muchas de los cuadros que veíamos colgados en este espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife eran ukiyo-e. Los ukiyo-e son técnicamente xilografías. ¿Y qué es ese nombre de xilografías? Grabados que están hechos en madera. Vale, para poder entender cómo se hace un ukiyo-e, tenemos que explicar de una manera muy breve, porque después nos lo va a contar Midori, cómo es ese proceso de estampación. Vale, tenemos que tener en mente que por cada color que nosotros veamos en esos ukiyo-e hay una plancha de madera, ¿vale? Entonces nos imaginamos que para poder crear como lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, ese color rojo de los labios, hemos hecho una plancha de madera y la hemos colocado sobre el papel y la hemos estampado con el naranja, con el rojo, con el azul. Y por cada color se ha trabajado detrás una plancha de madera.
lo más importante y lo que tenemos que tener siempre presente en esta práctica de los ukiyo-e, de esas estampas del mundo flotante que hemos conocido, es que es necesario el trabajo en equipo, es indispensable, ¿vale? Porque en un primer momento el artista dibujaba, lo pasaba al grabador, el grabador trabajaba las planchas de madera y luego lo entregaba al impresor, que era quien entintaba y daba el color a esos ukiyos. Bien, como les comentamos desde un principio, vamos a tener a Midori, ¿vale? Entonces, aunque yo ahora les voy a explicar una cosita más, les animamos que desde este momento nos hagan llegar todas sus preguntas a través del chat, ¿vale? Como les comentamos en un principio, aquellos que no la hayan hecho, mejor identifíquense y nos pongan el nombre del curso y del niño o niña que pregunta, ¿vale? Y anímense a preguntar, que es el momento perfecto, porque si todo sale bien y nos lo permite la conexión, tendremos a Midori. Bien. No duden en preguntar o compartir cualquier comentario que les apetezca, ¿vale? Porque así también nosotros aprendemos unos de otros. Como les comentaba también, en esos ukiyo-e, si se fijaron, habían en algunos muchas letras y caligrafías que nos desvelan la historia que ocurre en cada una de las estampas. Si nos fijamos en esta que yo traigo por aquí, podemos explicar un poquito mejor de qué se trata. Bien, como ven, en toda esta parte de aquí arriba, lo que nos aparece es el texto explicativo, ¿vale? Que es lo que nos está contando este samurái de aquí, que ahora veremos por qué es un samurái. Esta zona de aquí arriba, ¿vale?, nos desvela el título de la serie. Un poquito más abajo tenemos el título del grabado en cuestión. Y si seguimos, aquí tenemos la firma y sello del artista. Justo por aquí debajo, este símbolo es el número de la página. Y por aquí el sello de la editorial. ¿Y por qué sabemos que la historia que nos está contando este ukiyo es de un samurái? Porque vemos que tiene dos katanas. Una por aquí y otra por aquí, ¿vale? A ver, así, ¿vale? Las vemos justo aquí y aquí, ¿vale? Los samuráis eran las únicas personas que estaban autorizadas para llevar esas dos katanas, una más larga y otra más corta, dependiendo del ataque en el que fueran a hacer. Bien, y ahora sí, llega el momento que todos estábamos esperando. Hemos visto a Midori Goto en esas explicaciones del furoshiki, del sumie, de la caligrafía, pero tenemos además la suerte inmensa de que nos acompañe también y a su vez en directo en esta conexión. Así que damos paso a Midori. Buenos días, Midori, y bienvenida un día más a esta visita guiada. Hola, ¿cómo estás? Konnichiwa. Muy buenos días, Midori. En primer lugar, aunque ya lo he comentado, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, como siempre, es un placer inmenso que estés hoy con nosotros y que nos hayas acompañado en todas esas grabaciones para explicarnos más sobre la cultura japonesa. Gracias. Es un placer de colaborar este proyecto tan bueno y también conocer más gente, que estoy muy agradecida que yo puedo enseñar la cultura japonesa aquí en España. Muchas gracias. A ti, Midori, como siempre, por acompañarnos. Bueno, Midori, yo ya les he adelantado a todos los escolares del CEIP San Jerónimo, que es el centro que nos acompaña hoy en esta conexión, que nos pueden ir adelantando sus preguntas. Pero yo te voy a hacer la primera. Hemos visto que las ceremonias del té es muy importante. ¿En qué consiste exactamente esa ceremonia del té? Sí. Ceremonia de té nosotros hacemos, es como en vez de servir té, toman con dulce, que nosotros ese proceso es muy importante para conseguir calma nuestro interior, y también es de disfrutar la época. Por ejemplo, siempre acompañamos un dulce, se llama wagashi. Wa significa estilo Japón. Y kashi significa es dulce, ¿no? Este pastel, por ejemplo, muchas veces, si es la época de sakura, de flor de cereza, es forma de sakura. O si es en verano, hace mucho calor, es como un tipo de jelly, y esto como gelatina, que como cuando vemos es como le da frescor, ¿no? Entonces concentramos este momento
de paz para conseguir paz y también disfruta, ya llegó el verano. Y conseguir paz, por ejemplo, aquella época que empezó ceremonia de té, en Japón era el mundo de guerra. Entonces cada rincón del país tenía mucha gente, estaba haciendo batalla, ¿no? Entonces, claro, no sabemos qué va a ocurrir de mañana o este momento. Entonces, claro, el guerrero siempre estaba preocupado por su familia, y si yo, como en batalla, si me da daño, ¿qué hacemos, no? Entonces, claro, es para conseguir paz. Hay ceremonia de té para que nosotros vemos en ese agua de té y concentramos ese momento para conseguir paz. Y porque si no hay paz en nuestro corazón, nosotros no podemos trabajar bien. Claro. Si estoy nerviosa, no puedo cocinar bien. Creo que, ¿sabes? Quema en caldero. Sí. Bueno, cualquier cosa necesitamos tener karma, ¿no? Claro. Entonces, no solamente ceremonia de té, pintura japonesa, caligrafía, también como trabajamos con respiración, ¿no? Respiración como coger aire y soltar poco a poco. Aire para que como conseguir karma. Es un poco diferente, pero es parecido a tabaco, pero más saludable. Sí. Midori, Alejandro de tercero de la ESO B nos pregunta por qué escriben hacia abajo. Podemos escribir hacia dos maneras. Por ejemplo, como español, desde izquierda a derecha. Si escribimos desde izquierda a derecha, podemos escribir como español, bajando, ¿no? Pero en japonés, con pincel, antes escribíamos desde arriba a abajo y también desde derecha seguimos, ¿no? Y la verdad que yo no sé por qué la razón, pero escribimos así. Entonces muchas veces nosotros tenemos muchos libros y gente de aquí equivocamos cuál página es por último y primero, ¿no? Y yo recuerdo que mis amigos yo le presto libro de manga y dice, Midori, yo no entiendo nada, porque claro, empezaba de página última para que... Claro. Entonces, y también yo soy zurda y para mí caligrafía japonesa funcionaba bien porque, claro, escribiendo de esa manera no sucia mi mano. Claro. Entonces, quien diestra sucia mano, ¿no? ¿Verdad? Claro. Midori, también Merichel, del mismo curso de Alejandro, nos pregunta si las geishas, además de esos kimonos que hemos visto en la visita guiada, tenían otro tipo de vestimenta que fuera tradicional o no. No, geisha siempre tenía kimono. Claro, hay muchos tipos de kimono. Por ejemplo, kimono para salir y kimono para dormir también. Kimono para dormir es de algodón y simplemente tiene una capa y un cinto, pero más ligero y también más flexible. Yo recuerdo mi abuela no es geisha, pero mi abuela tiene hotel tradicional, siempre vestía de kimono. Ella dormía en kimono también. Pero el kimono de geisha es muy especial porque manga de kimono, manga de kimono, por ejemplo, mía es corta, porque yo soy casada, ¿vale?
Y si alguien está soltera, es más largo, como casi llega al suelo. Para enseñar como yo soy tan guapa, que venga a chico para casarme, ¿no? Entonces geisha es todavía más, porque gei significa en japonés es talento. Sha significa es persona. Entonces, persona que tiene talento. Y geisha que sabía escribía poesía, cantaba, tocaba instrumento musical. Entonces, kimono era parte de mostrar el gays de belleza para que invitar a gente y para que se pongan contentas. Muchas gracias, Midori. También nos preguntan, Adrián, de segundo de la ESO, ¿por qué el dragón es una figura tan predominante en la cultura japonesa? Sí, dragón, la verdad que tengo mucha curiosidad porque país occidental y asiática, dragón es como contrario, ¿no? Porque aquí yo he visto el cuento de dragón. El dragón es un mal símbolo, ¿no? Pero de dragón en Japón, Asia es muy buena. Por ejemplo, dragón que normalmente vive en charco, donde hay agua. Y también dragón es una figura que es como medio imaginario y también medio de aquí, ¿no? De mundo real. Entonces, puedes volar hacia el cielo. Entonces, nosotros pensaba que el dragón, que puedes llevar nuestro deseo, y también si algún niño que está ahogando en el mar o charco, que ese dragón que ayudaba como delfín aquí. Claro, claro. Y, pues muy curioso, la verdad. También, Midori, nos preguntan si las técnicas del samurái, esas técnicas luchadoras de defensa de guerreros, se siguen practicando hoy en día. Sí, estos días, por ejemplo, yo soy del sur de Japón. Ajá. De Japón es más común que los colegios, institutos, bachillerato es obligatorio de aprender judo, kendo y otro tipo de artes marciales. Ese todos está incluido como técnica de samurái, cómo protege nosotros mismos y también si viene algún peligro podemos parar a ellos. Y también es sobre todo es filosofía, que no se puede dar daño a otra persona. Claro. Entonces, protegiéndonos y luego no da daño a gente. Entonces siempre el samurái utilizaba de cuchillo de verdad, pero nosotros batallamos con un cuchillo de madera que no le da daño. Claro. Y es bastante práctica, pensamiento, no solamente de física. Y eso sirve mucho a educación y también mantener paz también. Claro. También, Midori, nos preguntan desde el primero de la ESO, ¿por qué normalmente cuando vemos las geishas maquilladas tienen ese color como tan blanquecino en la cara? Como yo estoy viviendo en Tenerife y siempre estoy caminando, yo cogí muchos colores. Entonces la gente piensa que yo no soy japonesa, pero sí yo soy japonesa. Porque en Japón protegemos mucho del sol. Entonces con sombrero, maquillaje, porque dice, ¿quién tiene piel más blanca? Significa como de
de belleza, porque claro, nunca sale de la casa, que tiene económicamente bien, no tienes que trabajar fuera en campo, y también más educada, como siempre está estudiando poesía, instrumento musical, eso. Entonces, claro, y también es como nosotros pensamos, los dioses es blanco. Claro. Entonces, es lo mismo que Kabuki. Kabuki también Sí. es de actores de Kabuki, también blanqueamos y luego como maquillamos con colores para que puedas ver gente de lejos. Desde también. lejos. Entonces de geisha también no solamente tiene un brillante, que hay muchas, también muchas veces camina en calle para que gente que mira. Entonces Claro. su kimono también es muy, muy belleza, que llama Claro. atención. Y también su cara blanquea para que también su maquillaje de boca, De los labios. Ujú. también es brillante, ¿no? Como yo soy japonesa, pero eso parte perdida poquito. Sí. Juan de segundo de la ESO, Midori, nos pregunta, tiene curiosidad por saber cuál es la gastronomía típica de Japón. Gastronomía. Buena pregunta, porque en Japón hay muchísima gastronomía, como muchísimo tipo de comida japonesa. Por ejemplo, muchas gentes me ha preguntado, Midori, ¿tú no comes comida cruda, verdad? Solamente tú comes comida cruda, ¿verdad? Entonces, en Japón hay comida más que sushi, tortilla japonesa, sopa, tipo de arroz como tipo paella, pero hay un montón. Y nosotros nos gustamos mucho comer arroz. Y supermercado, kiosco, en cualquier lugar ahora está vendiendo un paquete de comida ya hecho que podemos llevar a casa a comer también. Claro. Y también en cualquier tienda podemos conseguir té, tipo de té frío que podemos comprar en botella. Y que yo recuerdo que más popular día a día normal, es ese tipo de comida que cuando yo fui al colegio siempre yo llevaba una caja de comida al colegio. Por ejemplo, colegio tenía comedor, pero en instituto, bachillerato llevaba la comida desde casa. Claro. Pero estos días está haciendo más popular el pan también. Como hay muchísimo tipo de pan, más que España. En una panadería hay como 60 variedades de pan. Pan dulce, pan que lleva salchicha, bacon también. ¡Wow! Entonces, Pues sí. y también recomiendo mucho es almuerzo, porque en mismo restaurante podemos comer mismo comida en el horario de almuerzo, siempre hay oferta. Entonces, en 6 euros podemos comer sopa, arroz, carne e incluso postre. Pero es por la noche el mismo restaurante, es como sube 1 más. Claro. Y ya para terminar, Midori, primero de la ESO, nos pregunta cuál sería la mayor diferencia entre la cultura japonesa y la española. Nosotros, yo creo que cada país tiene un lado bueno y un lado negativo también. Pero cultura japonesa, nosotros trabajamos mucho de mentalidad.
porque en Japón es un país pequeño y no teníamos muchos materiales, y también después de la guerra y nosotros no teníamos nada y pasado una pobreza muy grave. Entonces nosotros hemos intentado a trabajar mucho y también enriquecer dentro, y para que podamos pasar feliz. Estos días en España, yo creo que en Japón también, todo el mundo, importante tener muchos materiales para vivir, para conseguir felicidad. Pero en Japón dice que no, es totalmente contrario. Menos materiales y menos gente, pero tener buena gente. O también amar uno misma, eso consigue buena paz. Entonces nosotros entrenamos con cualquier arte marcial, pintura, caligrafía, ceremonia de té. Eso tiene toda enseñanza de esto, está dentro. Claro. Pues Midori, hasta aquí ha llegado esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias al CEIP San Jerónimo por esa participación, de verdad es un placer. Y Midori, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos hoy en todos los directos anteriores y ese día en el que nos acompañaste para contarnos aspectos sobre la cultura japonesa. Muchas gracias, Midori. Aquí yo escribí San Jerónimo, nombre de colegio, a ver si se ve. Sí, ahí justo se ve. Es que está acercando la fecha de deseo, el día 7 de julio en Japón. Entonces yo escribí para ustedes, mi deseo es de paz, amor, de amistad, familia y salud. Muchas gracias, Midori. Y también Raquel, Mariano, que yo voy a colocar ese deseo, tira de deseo, para aquí pared de bambú, para que cumplimos nuestros sueños juntos. Muchísimas gracias, Midori, por ese detalle, y animamos también al San Jerónimo que escriba esos deseos para todos el 7 de julio ser partícipe de esta festividad. Muchas gracias, Midori, como siempre, un placer. Gracias, hasta la próxima. Arigato. Pues hemos despedido a Midori, como siempre, es un placer poder contar con ella. Muchísimas gracias el CEIP San Jerónimo por hacer todas esas preguntas. También esperamos que hayan disfrutado de la actividad, porque ahora sí ya hemos llegado al final. Ha sido un placer poder acompañarlos y que hayan confiado también en este nuevo formato de visita guiada. Hoy hemos conocido la cultura de Japón, pero por si estuvieran interesados, aún nos quedan algunas plazas disponibles para mañana, que nos adentraremos en la exposición de Cosmoislas, donde nos adentramos a través de las fotografías tomadas por Daniel López en los cielos nocturnos y estrellados de Canarias. Será mañana a la misma hora, a las 10, y si quisieran participar, lo tienen que hacer como lo han hecho para esta conexión a través de la página web de la Fundación, www.cajacanarias.com. podrán consultar toda la información. Y ahora sí, desde el proyecto didáctico Despertares de la Fundación Caja Canarias, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Desde el programa Despertares de la Fundación Caja Canaria, damos la bienvenida a la comunidad educativa. Tu cara por el derecha.